El día de hoy hablaremos de la materia, sus propiedades y sustancias puras. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Aquí en la gráfica vemos varios ejemplos: un animal, una planta, un mineral, una piedra, un ser humano y los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos. Las propiedades de la materia las clasificamos en dos clases: propiedades generales y propiedades específicas. Las generales son aquellas que nos dan informe de la sustancia, pero no nos permiten identificar ni diferenciar de otra sustancia, una de otra. Estas propiedades son la masa, el peso y el volumen. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo y esta se mide por su unidad de medida, es el gramo, y lo podemos hacer por medio de una pesa. ¿Qué es el peso? El peso de un cuerpo depende de su masa y de la fuerza con que la Tierra lo atrae hacia ella. Su unidad de medida es el newton y se mide con un dinamómetro. Observamos en la gráfica de la Tierra y la Luna, donde la Tierra lo que están pesando pesa 10 kilogramos, que equivalen a 98 newtons, mientras que en la Luna ese mismo peso de 10 kilogramos, ese mismo objeto de 10 kilogramos, pesa en la Luna 16 newtons. El volumen. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad de espacio que ocupa un líquido, que ocupa un gas o un sólido en un contenedor, o sea, en una vasija. Hay varios instrumentos como la probeta, la pipeta para medir y otros para medir el volumen. El volumen eso es en cuanto al volumen de un líquido. También el volumen de un sólido. ¿Cómo se mide? Hay dos clases de sólidos, los irregulares y los regulares. Los sólidos irregulares, para esto necesitamos una probeta o una vasija donde podamos medir el agua, porque le aplicamos agua. Tomamos esa medición inicial, echamos o depositamos en él el sólido irregular y luego vemos que el agua sube. Entonces medimos el agua, la cantidad de agua que ha subido. Hacemos la diferencia entre el agua inicial y el agua final y este es el volumen del sólido. En cambio, los sólidos irregulares lo podemos buscar o calcular el volumen por fórmulas. En un cubo, por ejemplo, que es regular, lo podemos mediante la fórmula volumen igual a lado por lado. Y en un prisma regular como una caja de fósforos, su fórmula sería volumen igual a largo por ancho por profundidad. Las propiedades específicas son aquellas que nos permiten identificar un cuerpo de otro. En ellos vemos que hay tres clases de propiedades específicas: la densidad, la solubilidad y la dilatación. La densidad, ¿qué es la densidad? Es la relación entre la masa, la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Entonces, por ejemplo, vemos en la gráfica que tenemos un pedazo de corcho y un pedazo de plomo. Ocupan el mismo volumen, ¿sí? Pero su peso es diferente, o sea, su masa es diferente. La fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen. La solubilidad es la capacidad de una sustancia disolverse en otra. En este caso, vamos a disolver el azúcar en el agua. Entonces el azúcar sería el soluto y el agua es su solvente. La dilatación consiste en cuando calentamos un material, se calienta un material o un cuerpo, el material de un cuerpo, este se dilata, o sea que aumenta su volumen. Entonces observamos en la gráfica dos ejemplos. Un volumen menor que equivale a que sus partículas están muy juntas. Al calentarlas,
Aumenta la temperatura, entonces ¿qué pasa? Las partículas se separan y su volumen crece. Igual que en un termómetro de mercurio, en el cual vemos que a medida que el mercurio se va calentando, se va desplazando, ¿sí? Y esta es la que nos indica, cuando tomamos ese termómetro para nuestra temperatura, ese nos va a indicar dónde está la temperatura. Bien, la materia tiene dos grandes divisiones, unas son las sustancias puras y las otras son las mezclas. Hoy nos vamos a encargar de las sustancias puras. Estas las clasificamos en dos grupos, en elementos y en compuestos. Vemos que los elementos son los átomos iguales y los compuestos son las moléculas iguales. Las moléculas se forman de dos átomos. También decimos que las sustancias puras, todas sus moléculas son iguales. Y en las mezclas vemos que está formada por más de un tipo de moléculas o de sustancias. Las sustancias puras, estas están formadas por la misma clase de materia, con propiedades específicas que las diferencian entre sí. No se pueden separar por procedimientos físicos. Entonces las sustancias puras las clasificamos en dos grupos, en elementos químicos y en componentes químicos. Los elementos químicos, sus características son sustancias puras y sencillas. No se pueden descomponer en en otras más sencillas. Están formadas por partículas elementales que se llaman átomos. Y todos los átomos de un elemento químico son similares. Se identifican con símbolos. Ahí tenemos las gráficas en el cual vemos, por ejemplo, el calcio. Está formado por átomos de calcio, su símbolo es Ca, y vemos la gráfica en la cual tenemos un ejemplo de unas pastillas de calcio. Los compuestos químicos. Ellos nacen de la unión de dos o más elementos, esas son las características. Otra característica, su proporción de unión es definida. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo unir, para hacer una molécula, no puedo unir dos átomos de uno y uno de otro, tienen que ser dos del mismo, 2 y 2, por ejemplo. Se representa mediante fórmulas. Las fórmulas tienen símbolos y subíndices numéricos. Los símbolos representan el elemento que se forma y los subíndices numéricos la cantidad de átomos que se han unido para formar cada compuesto. Observamos aquí unos ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Tenemos la sal de cocina. Esta está formada por sodio, Na, más cloro, Cl, el cloruro de sodio, que es la misma sal. Tenemos algunos ejemplos de elementos y de compuestos químicos. Los elementos químicos son aquellos, como decíamos antes, que tienen un solo átomo: el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el aluminio, el carbono. En cambio, los compuestos químicos son los que están formados por varios átomos. Por ejemplo, tenemos la molécula del agua. Vemos que tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. La aspirina tiene 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Ahí hay otros ejemplos, los podemos mirar y aprendérnoslos. También vamos a ver las medidas de tiempo y temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la medida que expresa la cantidad de calor que tiene un cuerpo o una sustancia. El calor de un objeto depende de la velocidad del movimiento de las partículas que lo formen. La temperatura se mide con el termómetro. Ahí observamos en la gráfica varios termómetros. Existen 3 escalas de medidas diferentes, que son grados Celsius o centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Estos son utilizados de acuerdo a diferentes países. Hay países que adoptan unos otros y otros países otros. Nosotros, nuestra medición por lo general la hacemos en grados Celsius o grados centígrados. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es una magnitud física
con que se mide la duración o separación de acontecimientos. Si observamos esas tres gráficas que tenemos ahí en colores, vemos que hace muchísimos años o muchísimo tiempo el hombre medía, la gente medía el tiempo por el sol. Pasado el tiempo, los egipcios empezaron a notar que el río Nilo crecía y de pronto volvía a crecer y ellos no estaban preparados. Entonces tomaron como referencia la luna y empezaron a contar cuántas lunas había entre un crecimiento y otro. Así fue que empezaron a contar el tiempo para sus diferentes eventos, para sus diferentes acontecimientos que les sucedían. Vemos que las unidades de medida son las menores, el día, la hora, el segundo, las mayores, la semana, el mes y el año. También observamos al lado derecho de la lámina un reloj que está junto a un celular. ¿Esto qué quiere decir? Es un reloj inteligente que se comunica, tiene comunicación directa con el celular. También observamos un reloj antiguo, de los cuales ahí se medía el tiempo, y otro, el calendario, un calendario. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado y hayan aprendido muchas cosas. Suscríbanse a mi canal y así podrán gozar de mis videos. Feliz día.